Buenas noches a todos. El día de hoy es nuestra sexta sesión, perdón. Vamos a tocar el tema de la revolución y la inteligencia. Va a salir Luisa Eduardo Cáceres, como siempre, y Raúl Álvarez, que va a ser el ponente del día de hoy. Solamente para informar dos cosas, las personas a las que no les haya entregado la clase pasada sobre los pequeños libros de la serie del archivo, por favor me avisan para entregarle. Y también que no se olviden de que tienen hasta el 3 de octubre las personas que quieran participar para el simposio de la escena contemporánea que va a ser en noviembre, el 27 y el 30 de noviembre. Y que sin más, para no aburrirlos, voy a pasar con Eduardo. Gracias. Gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Sí, brevemente hay un par de documentos que hemos compartido días atrás. El primero de ellos fue las notas que elaboramos el año pasado. No, en realidad el año pasado. El 23, ¿no? El 23, sí. Dado que este tema, los intelectuales y la revolución de la inteligencia, también fue un tema del ciclo de historia de la crisis mundial, el ciclo de conferencias. Entonces, motivando un poco la conversación en aquella ocasión, elaboramos algunas notas y las compartimos. Y en aquellas notas, sobre todo, creo que valdría la pena recordar, hicimos una breve exploración de este tema de los intelectuales en el marxismo, un poquito más general, y hicimos también alguna referencia a el tema de los intelectuales en la sociedad peruana, ¿no? Desde, si no recuerdo mal, desde los llamados ideólogos de la independencia, de la emancipación, pasando por lo que en el siglo XIX plantearon algunos debates liberales, Pardo, González Prada, etcétera, hasta el grupo inmediatamente antecesor de José Carlos y de Mauta, el grupo de los arielistas, la generación del 900, el Agüero, Belaúnde y García Calderón. Entonces, eso lo planteamos revisarlo, recordarlo un poco, y después algunas notas complementarias ya más cercanas a los textos que hoy día nos va a presentar Raúl. Y ahí, en esas notas, simplemente algo que se nos había pasado desde la primera revisión de la obra juvenil de José Carlos Mariátegui sobre el tema de intelectuales, es el trato que él tuvo con algunos personajes que ya eran considerados intelectuales en ese sentido más moderno, digamos, ¿no? Pensadores que tienen una intervención en política, ¿no? En algunos casos más partidaria, en otros casos menos partidaria, y que tuvieron una figura emblemática en Rodó, el pensador uruguayo, ¿no? Que con su libro Ariel, pues ató y la movió un poco a toda una generación latinoamericana. Los arialistas peruanos, lo que hemos mencionado antes, son parte de eso. Y los intelectuales cumplen un rol en el proceso de la forma universitaria, ¿no? Y en particular, el propio Mariátegui tenía muy claro el recuerdo de haber escuchado en Lima, en una conferencia en el Teatro Municipal, a teatro lleno seguramente, porque ese era el tipo de impacto que tenían estos intelectuales, a Manuel Ugarte, ¿no? Que era uno de los personajes argentinos de la Reforma, y que estuvo empeñado en esa década en una campaña de nacionalismo continental, antiimperialismo, solidaridad de los pueblos, etc., ¿no? Eso sucedió en 1913 y el artículo de Mariátegui es de 1916. Por otro lado, Mariátegui también tiene una entrevista a Bunge, ¿no? Un intelectual argentino, alguien del ámbito de las ciencias jurídicas, pero que también había producido algunas obras globales sobre América Latina y que estaba de paso por Lima, en el retorno de una conferencia panamericana en Washington, y que fue entrevistado por José Carlos, ¿no? Curiosamente, en esa entrevista se hace alusión al paso por Lima de José Ingenieros, pero no hay registro mayor de eso, ¿no? Y el propio Mariátegui, hasta donde sé, algo que Ricardo por tocar una enmienda, en la prensa del momento no
no se registró mucho ya. El pasó ingeniero, pero también pasó por Lima este año 16, ¿no? Bien, 17, perdón. Bueno, entonces eso como contexto más nacional y relacionado con la obra juvenil de Mariátegui. Y después he hecho una recopilación, un breve extracto y comentario muy puntual de algunos textos sobre el tema de intelectuales que no están incluidos en la antología que estamos comentando en la escena contemporánea, textos de cartas de Italia, ¿no? Y ahí en las cartas de Italia, en particular, el tema de D'Annunzio. D'Annunzio, si bien no es, claro, en un sentido amplio es un intelectual, saben que produce ideas en un formato más bien poético, literario, produce propuestas interpretativas, llaman a la acción, es un artista con una intervención política, ¿no? En ese sentido está en la definición gruesa, amplia, intelectual, ¿no? Y un intelectual comprometido, además. Y justamente, bueno, voy a mencionar, D'Annunzio ha aparecido varias veces ya en este ciclo, apareció también mencionado en el ciclo de historia de la crisis mundial, porque es una figura emblemática de una actitud, ¿no? Es lo que Mariátegui va a resaltar, ¿no? La actitud, esta voluntad activa, esta voluntad de involucrarse, ¿no? De participar, de hacer de la historia, de ser parte de la historia, ¿no? En realidad, Mariátegui pasa un poco por agua tibia, de qué lado es hacer la historia, ¿no? Realmente, tan mucho como el propio Mariátegui lo hemos comentado acá, ¿no? En los artículos del fascismo. D'Annunzio va a ser uno de los que contribuye a crear un clima en el cual el fascismo va a crecer, se va a insertar y va a crecer. No es que D'Annunzio ya haya generado por sí mismo, ¿no? Por eso esa famosa frase que el fascismo es anunciano, sin que D'Annunzio sea necesariamente fascista, ¿no? Pero la figura de D'Annunzio está tratada acá, de hecho había sido tratada está tratada, perdón, en Cartas de Italia, ¿no? Con esta figura sobre todo vinculada con la idea de la acción y del compromiso, de hacer la historia, de hacer la vida, hacer su propia vida, como una obra de arte, fue también esta frase famosa, idea de Luciana, la idea de Nietzsche, si no me equivoco, y hago alusión a que el anuncio era muy conocido, era relativamente conocido por la élite ilustrada limeña, ¿no? Mariátegui había escrito sobre el anuncio en sus escritos, en su fase juvenil, ¿no? Había escrito cuando el anuncio se incorpora a la guerra, en particular hace todo un gesto de pedir que lo trasladen del ejército a la marina, para cantar la victoria de Italia en el mar, y después al anuncio de los comunes del Vaticano, y esas historias por que había hecho, con su unidad de paganismo, etc. Y también escribe sobre eso, ¿no? En la entrevista que le hace Mariátegui a Manuel González Prada el año 16, si no me equivoco, 17, González Prada dice, bueno, aparte de los franceses, hay dos personajes que han influido en la literatura peruana, ¿no? Valle Inclán y D'Annunzio. Y cuando se dice D'Annunzio, en la década del 10, inmediatamente nos viene a la imagen de Valdelomar, ¿no? Con el anciano por antonomasia. Entonces, D'Annunzio tenía, pues, ya cierto, ¿no? Entonces, escribir sobre D'Annunzio desde Italia es escribir sobre un tema que va a tener eco, ciertamente, en los lectores del tiempo, que es donde se están publicando los artículos de Mariátegui que se redactan desde Italia. Entonces, esos temas, ¿no? que ya hemos señalado, y el tema del futurismo también, es un tema que Mariátegui trata desde Italia, ¿no? Y hay un artículo sobre el futurismo, entonces yo no voy a... Creo que las ideas que están en el texto de Cartas de Italia han sido retomadas y desarrolladas más amplitud en el artículo que vamos a comentar y a conversar inmediatamente después, ¿no? El futurismo, en todo caso, claro, se funda en París, ¿no es cierto? Porque se funda en París y tiene una pretensión europea, pero por razones que Mariátegui esboza, donde más se asienta es en Italia, ¿no? Pues, la casa, si bien la cuna es París, la casa del futurismo, ¿no? Y las grandes figuras del futurismo van a ser italianas, ¿no?
Y también, entre ellos y el fascismo, hay relaciones, cercanía, alejamiento, coqueteo, culturas, etcétera, ¿no? Bien, eso sobre, sobre estas cartas de Italia, ¿no? Hay ideas diversas sobre una de las ideas que me parece más interesantes, más irónica, ¿no? Porque el futurismo pues tenía esta costumbre, los futuristas, ¿no? De ser gestos futuristas, ¿no? Y eso provocaba, ¿no es cierto? Provocaba. Entonces por ahí María te dice, sí, pues así es una revolución, ¿no? Las revoluciones no son pacíficas, no son tranquilas, no hay revolución, no hay revolución mesurada, equilibrada, blanda, serena, plácida. Toda revolución tiene sus horrores. Es natural que las revoluciones artísticas también tengan los suyos. La actual está, por ejemplo, en el periodo de sus horrores máximos, ¿no? No puedo decir que los futuristas están en el límite, ¿no? A mí que es irónico siempre fue su traducción. Eso sobre las cartas de Italia. Bueno, después vienen los textos que están recogidos en la escena contemporánea. Y simplemente quiero marcar la importancia para quien quiera profundizar. Bueno, de hecho están acá los extractos. Creo que vale la pena tener en cuenta otros textos que no fueron incluidos por Mariátegui en Cartas de Italia, pero son de los mismos años, ¿eh? Como ustedes han visto, hay muchos textos que se podrían mencionar sobre temas intelectuales del 25 en adelante. Estamos comentando los textos de escena contemporánea. Yo lo que he hecho es recoger algunos textos de esos años, pero no incluidos en la escena contemporánea. Y ahí me llama la atención el texto sobre Giovanni Papini, un exfuturista que ya se había convertido al catolicismo, con mucha radicalidad, con mucha vehemencia, ¿no? Y entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque en ese texto se esboza también una interpretación general del tema de los intelectuales. Yo creo que una de las cosas más valiosas, que seguramente será tema de nuestra conversación, es cómo Mariátegui iba construyendo una teología, aunque es por reductivo decirlo así, ¿no? De la categoría de intelectuales, ¿no? Va a ir, entonces, y lo hace a través de personajes, ¿no? No lo hace en abstracto. Va a construir tipos, ¿no? Hemos insistido desde el año pasado, desde el ciclo anterior, ¿no? La idea que Mariátegui iba construyendo tipos de políticos, ahora tipos de intelectuales, tipos de poetas, de artistas, ¿no? Y Papini le da la ocasión de dar algunas ideas más generales, ¿no? ¿Y por qué Papini fue revolucionario en un determinado momento y por qué después se vuelve un reaccionario en otro momento, ¿no? Y esa relación ambigua entre el intelectual y su época, ¿no? Que es curioso porque en otros textos, bueno, digamos, lo propio del intelectual revolucionario, digamos así, es estar en sintonía con su época. Lo propio del intelectual, no sé, no diría, no revolucionario, pues es estar siempre en contradicción con su época. Es revolucionario cuando las cosas están tranquilas, cuando las cosas se ponen movidas, a veces de manera. Esa es un poco la interpretación que hace José Carlos de Papini, ¿no? Y un texto, sí, un texto me parece muy interesante porque va a ser un personaje que a partir del año 24 va a aparecer muchas veces en la obra de José Carlos y en la revista Nauta. Es Unamuno, ¿no? Entonces, no digo que la extraña, pero en fin, alguna razón habrá habido para que ese texto, que es muy bueno, es Unamuno, que es del año 24, no haya sido incluido en la, en la antología. Y lo menciono porque también aquí Unamuno es otro tipo de personaje, ¿no? Incluso Mariátegui comienza afirmando claramente que Unamuno no es ortodoxamente revolucionario, entre otras cosas, porque no es ortodoxamente nada. Eso que en otros textos es un rasgo del intelectual más bien criticable, ¿no? Intelectual que es escéptico, pues, que quiere comprometerse, resulta ser parte de un texto básicamente elogioso. Entonces, como que hay otro tipo, ¿no? Unamuno es otro tipo de intelectual valorado como revolucionario, como el campo, el cambio de la transformación, ¿no? Pero que no es Barbius, ¿no? Barbius va a ser, como después se verá, un militante, ¿no? El surrealismo, el comunismo, el tren, ¿no es cierto? La fe comienza como una cosa amplia y después termina siendo casi un órgano del Partido Comunista Francés. Unamuno no, Unamuno es una inteligencia libre ahí, ¿no es cierto?
Pero eso es lo que lo hace valioso, según María. Yo creo que es interesante para ver como que hay varios tipos, ¿no? Y bueno, está el artículo, ahí están los extractos. Y también a raíz de Unamuno, así como a raíz de Capini, Mariátegui nos ofrece algunas reflexiones más de conjunto sobre el intelectual, su relación con su tiempo, su época, en fin, cosas de ese siglo, ¿no? Hay un texto que me parece también útil porque fue de los personajes que visitó esta casa y este rincón, Waldo Frank, ¿no? El primer texto de Mariátegui sobre Waldo Frank es del año 24, ¿no? Entonces, digamos que se nota que lo valoró desde un inicio, pero el aprecio con Waldo Frank y la relación con Waldo Frank va a crecer, sobre todo en los años posteriores, en los años de Mauta, ¿no? Por ahí está la foto, ¿no? De Waldo Frank visitando esta casa. En fin, es otro intelectual muy importante en la vida de Carlos, ¿no? Claro, y el último texto al que hago alusión es un texto que no fue publicado en la escena contemporánea, pero que sí fue incluido en la antología que no se publicó en vida, ¿no? Invitación a la vida heroica. En Invitación a la vida heroica se incluye un texto que es la crítica a la Torre de Marfil. Ese texto, La Torre de Marfil, es un texto del año 23, si no me equivoco, ¿no? Sí, del año 24, ¿no? Es también una visión más de conjunto, ¿no? El tema de la Torre de Marfil es el tema del intelectual o artista aislado del mundo, ¿no? Pues la crítica a la Torre de Marfil es la crítica a ese modelo intelectual. Ahora, hoy planteaba, ¿no? Si pensamos en algún poeta peruano representativo de la Torre de Marfil, creo que el primero que se nos viene a la mente es Eguren, ¿no es cierto? Y Eguren, lo hemos dicho en los ciclos y lo afirmo, Eguren era el poeta favorito de José Carlos Mariátegui. Ahí también hay cosas que vale la pena pensar con más complejidad. Bueno, está ahí entonces como eso, ¿no? Se contextualiza, ¿no? Recordar que es un tema, dicho sea de paso, este es un tema que va a acompañar a Mariátegui hasta Defensa del Marxismo, ¿no? Porque en Defensa del Marxismo el tema de los intelectuales, todo eso es uno de los temas centrales, ¿no? Entonces, aquí, al comentar esos textos de la escena contemporánea, estamos abriendo una pista, ¿no? Y bueno, y obviamente a Mauta, pues, ¿no? Y algo es Amauta, es un espacio de encuentro de intelectuales, ¿cierto? Y entonces, en fin, ahí el tema, entonces por eso esperamos que Raúl nos ilustre. ¿Sí? Adelante. Gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, Eduardo y docentes. Bueno, yo voy a ir por una ruta distinta a la que usualmente solemos tomar acá. No voy a hacer tanto un resumen, sino que voy a plantear unos problemas para discutir. Pero antes de entrar al caso de José Carlos, quisiera detenerme en la figura del intelectual, ¿no? Un poco para también entender cómo es que José Carlos se acerca a ella, ¿no? Y creo que aquí valdría retrotraernos un poco a la Francia del siglo XIX, por lo que, por lo que significa para ese contexto, y que es algo que también José Carlos menciona en el texto que dedica los intelectuales en las crisis de la Universidad González Prada, al, al famoso caso Dreyfus, ¿no? Que creo que bueno, no vale la pena detenernos demasiado en esto, pero básicamente ahí digamos que es un momento que define la idea en cómo entendemos el intelectual en una versión moderna, ¿no? Es como una suerte de guía moral de la sociedad, ¿no? Una ética contra la injusticia, ¿no? Es cierto de que antes ya del caso de Dreyfus había ya cierta idea de lo que podía ser un intelectual, que además cabe decir de que no tenía una percepción social necesariamente positiva, porque, digamos, se superponía, y se ve justamente en el caso de Dreyfus, a la división política que estuvo a la base justamente de esa crisis, ¿no? Entre los partidarios de la Tercera República y los enemigos del régimen político, ¿no? Los que apostamos con la restauración del viejo régimen, ¿no? Lo que básicamente trajo el caso de Dreyfus
es esta, como decía, esta figura, ¿no? Y en su caso que se manejó en esas suposiciones que creo que son claves para pensar la idea tanto del intelectual como la idea que creo que también es necesaria pensarla en ese momento, sobre todo en esos tiempos, de la intelectualidad, ¿no? O el intelectualidad. Porque el caso de Dreyfus se enfrentó se manejó en base a antinomias, ¿no? Verdad contra autoridad, justicia contra orden, razón, instinto, universalismo, nacionalismo. Desde el lado de la razón, desde el lado de los ideales abstractos, estaban, según el bando conservador, estaban los intelectuales, ¿no? Que eran los que reivindicaban el programa liberal de los derechos del hombre, ¿no? Esos ideales abstractos universales para toda la humanidad, y frente a ellos estaban los enemigos de la Tercera República, que más bien les reclamaban de que eran demasiado racionales, demasiado cerebrales, no se había desarrollado la naturaleza y se había desarrollado justamente del terror contradictorio, ¿no? De las tradiciones y del marco nacional, ¿no? Y bueno, podríamos también explorar, digamos, lo que otras implicancias de lo que va a significar el caso de Dreyfus para discusiones posteriores en lo que nos va a tocar sobre los temas del semitismo y del cinismo, ¿no? Porque recordemos que Dreyfus era judío, ¿no? Y los republicanos, es decir, los opositores de Dreyfus, eran antisemitas, ¿no? Los judíos en ese momento eran como un pueblo, creo que se lo menciona, como un pueblo viajero, ¿no? Que estaba en todos lados, ¿no? Y tal vez esa idea la podemos discutir más adelante en el capítulo del antisemitismo y el antisemitismo. Pero lo que digo es justamente es que este caso de Dreyfus un poco plantea esta figura del intelectual primero como una voz ética frente a la injusticia, basada en los ideales abstractos de la República, pero que sin embargo se marca dentro de un contexto de auge del liberalismo y que justamente bebe de la determinación de la sociedad burguesa, ¿no? Porque finalmente la figura del intelectual que, está consolidada en la Francia de ese momento es la figura que básicamente puede ser también extrapolada a la idea de la artista, ¿no? La figura del intelectual como autor, el intelectual como un sujeto individual que, digamos, que expresa una subjetividad que tiene adentro de una obra, ¿no? Y que tiene, digamos, como condición de posibilidad la formación de la esfera pública, tal y como lo entiende la sociedad burguesa, ¿no? Una esfera pública es entendida como un dominio desinteresado de opiniones, ¿no? Pero que, de algún modo, detrás de ese velo, eh, oculta básicamente lucha de clases, ¿no? Y es importante tener en cuenta de esto porque finalmente aquellos intelectuales que participan en el caso de Dreyfus, digamos que esa figura intelectual que termina consagrándose a fines del siglo XIX en la Francia es una figura popular, intelectual que, digamos, arrastra procesos sociales que terminan también consumiendo el orden burgués, ¿no? Por ejemplo, o sea, es impensable pensar en la Tercera República con lo que ocurre antes con la Comuna de París, así como es impensable pensar en los alemanes, en los intelectuales socialdemócratas en Alemania, de Weimar, sin pensar justamente en la relación que tienen con el aplazamiento de la Revolución Alemana del año 19. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que José Carlos, si bien de algún modo discute y de algún modo está relacionado o bebe en sus escritos sobre esta figura moderna e intelectual como un defensor del proyecto de la modernidad, como un defensor del proyecto universal, internacional, solidario y de justicia, más bien representa, digamos, también tanto una reivindicación de su proyecto individual, pero también una ruptura de eso. Porque, y creo que es importante señalar, este capítulo que hemos leído aquí no es sobre los intelectuales en general, sino sobre un tipo específico de intelectual, que es el intelectual revolucionario, ¿no? Y y aquí quisiera ya empezar a entrar a los textos. En el primer texto que presenta José Carlos el Grupo Claridad, es un texto en donde, en primer lugar, José Carlos da cuenta justamente de la crisis económica, política y, sobre todo, moral
de la sociedad europea de fines del siglo XIX, que ha estallado justamente con la guerra, como hemos estado viendo, em, eh, y que ha llevado a los intelectuales a asumir una posición internacionalista y solidaria con la causa de las poblaciones explotadas, ¿no? Ahí, por ejemplo, menciona el caso de Henry Barbusse, ¿no? Que José Carlos no reconoce el hecho de haberse solidarizado con el proletariado revolucionario, pero también, y eso también se va a repetir, por ejemplo, en los casos en otros casos posteriores, como este poeta, no recuerdo su nombre, Alexander Bloch, ¿no? En donde él reconoce que hay cierto cambio de sensibilidad en ciertas clases intelectuales de una solidaridad con los sectores oprimidos que han pagado los costos de la guerra, pero que esa solidaridad no ha implicado una toma o compromiso de acción directa con la causa de los trabajadores, ¿no? Entonces ahí hay una primera tensión que creo que hay que tener en cuenta, y que José Carlos justamente a partir del caso de Barbusse va a desarrollar con mayor, con mayor profundidad en el conjunto de textos que finalmente se incluye en este libro. Pero sobre todo el texto me parece interesante porque es un texto que sobre todo es crítico de lo que José Carlos parece sugerir como una suerte de psicología que está inscrita de algún modo ya en la figura del intelectual, ¿no? Porque él habla de que el intelectual es una figura que tiene una psicología individualista, una psicología sí, reaccionaria, es un sujeto que de algún modo está preocupado por sí mismo, ¿no? Y que en esta reivindicación del genio y de su carácter muy particular, tiene momentos, como bien decía Ricardo, en los momentos calientes, si bien es una voz contestataria, no llega de todo a definir una posición tajante de compromiso revolucionario, ¿no? Y gran parte justamente de los textos que José Carlos incluye en la Revolución de Inteligencia van a explorar un poco este drama que los intelectuales tienen frente a estos momentos de agitación entre la solidaridad discursiva con el proletariado revolucionario y entre el compromiso activo con la revolución social, ¿no? Interesante también, por ejemplo, es el caso donde pone a Alexander Bloch, ¿no? Que lo habla, Bloch que es abiertamente un agente solidario, al menos en su literatura y en su discurso, con lo que implica la causa de los trabajadores. Es más, hay una cita que me usó un montón de ese texto, ¿no? Bloch señala de que los intelectuales, criticando también a los intelectuales, ¿no? Los intelectuales como portadores de la voluntad de muerte, las masas son portadores de la voluntad de vida, ¿no? Y aquí hay, claro, más allá de la solidaridad discursiva, también hay atisbos de un reconocimiento de lo que implica pensar en una cultura nueva, que no sea ya la cultura individual de la burguesía, sino que sea una cultura arraigada en el punto de vista de las clases sociales que están emergiendo en ese momento. Un momento de avance de la industrialización, un momento de emergencia del movimiento obrero, un momento de levantamiento de las masas, también con lo que está pasando en África y Asia con los levantamientos anticoloniales, ¿no? Pero sin embargo, también es interesante de que muy a pesar de que José Carlos lo reconoce a Bloch, su solidaridad, su entusiasmo con la causa internacional de los trabajadores, también parece definirlo o entenderlo como una figura epigonal del periodo burgués, porque señala de que luego de vivir 38 años, 39 años en la era de la cadencia burguesa, fue de algún modo inevitable para él verse envenenado por su ambiente cultural, ¿no? Entonces, ahí también hay un drama, ¿no? Un drama entre, bueno, intelectuales o pensadores que de algún modo se están dando cuenta o están reconociendo que en la sociedad burguesa en circular se ha agotado, pero que, digamos, hay un marco cultural mucho más grande que digamos, podríamos, y así que meter, por ejemplo, poner términos gramscianos, ¿no? Hay una hegemonía que hace de que hayan sido formados dentro de marcos de interpretación de la realidad que los
que parecen volver los sujetos mediados para la revolución, ¿no? Entonces ahí hay una segunda tensión que creo que valdría la pena discutir. Luego está también el caso, quizá el caso muy interesante de Maxim Gorky, ¿no? De José Carlos. Me pareció muy interesante cómo José Carlos vincula un poco esta carrera de ascenso, ¿no? De un hombre de las clases trabajadoras, ¿no? Del ambiente campesino, y cómo asciende un intelectual, uno de los grandes intelectuales que participa dentro de la política cultural del Estado soviético. Y ahí hay también que pensar en algo que es una idea que para quienes se hayan quedado tal vez en una lectura demasiado nacional popular de José Carlos, puede hacer ruido, ¿no? Pero hay un momento de ese texto en donde José Carlos tiene palabras muy duras para con el campesinado, ¿no? Más, escribe que el apoyo del campesinado a la Revolución Rusa fue justamente por el tema de la tierra, ¿no? Recordemos que el contexto de paz y tierra de la Revolución bolchevique, pero que realmente él tenía ciertos reparos en que justamente por la psicología un poco tradicional, pasatista del campesinado, más bien puedan ser también propios a la reacción, y considera más bien que quienes deberían dirigir la revolución en ese momento, justamente por su mayor exposición a los avances de la modernidad, eran los obreros que estaban en las ciudades, ¿no? Entonces ahí también aparece el problema de, una vez que creo que hemos discutido anteriormente, ¿no? Acerca del sujeto político, pero sobre todo en este capítulo de Gorky, el lugar de la ciudad como un centro de confluencia de la innovación de la modernidad, de las transformaciones de la modernidad, para el desarrollo de la revolución. ¿Y qué dice eso pensado ya desde el tercer mundo, pensando en nuestros países, ¿no? Un poco industrializados, con una gran masa campesina, para pensar justamente en procesos de emancipación social, ¿no? O sea, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos discutir esa lectura de José Carlos a la luz de lo que ha pasado en el siglo XX peruano con los movimientos campesinos en las luchas sociales del Perú del siglo XX? Y finalmente, a modo muy esquemático, mencionar el tema del futurismo, ¿no? Que creo que aquí es un cierre, me parece que muy exacto a todos estos problemas que José Carlos pone sobre el tapete en ese capítulo, dado que lo señala no como un movimiento que crea un arte nuevo necesariamente, sino que apuesta por destruir un arte viejo, ¿no? No es un movimiento que propone, sino un movimiento de protesta, y es una protesta que además tiene, y creo que José Carlos también lo tiene así también, la osadía o la aspiración a devenir un programa político, ¿no? José Carlos habla de que los futuristas aspiran no solamente a destruir el arte viejo, sino que quieren también ser una filosofía, ¿no? Pero que él, si bien reconoce el valor del arte para la conformación de nuevas subjetividades, también le parece problemático el hecho de pensar de que es posible extraer un programa político de un movimiento artístico, ¿no? Y más bien la lógica que él va a defender es que lo que debe primar en el caso de los intelectuales revolucionarios es la adopción y el compromiso militante con un programa político, o sea, que los intelectuales sean trabajadores que aspiren, que trabajen para la revolución, en vez de que se supediten a la política, más que supeditar la política al arte, ¿no? Entonces, estas cosas, creo que esos temas me parece que son de vital actualidad, porque finalmente lo que termina pasando por el futurismo es que, dada su incapacidad, dado que estaban demasiado sumergidos en la ideología burguesa, terminaron justamente de algún modo, su programa político no fue de algún modo renovador, sino fue una prolongación y quizá una profundización justamente de ese proyecto cultural que estaba en decadencia, ¿no? Y que es finalmente lo que termina llevándolos a irse finalmente al movimiento fascista, que cabe decir que José Carlos señala, bueno, en una nota que creo que es muy al paso, señala como un producto muy italiano, y él lo relaciona con un poco el carácter mediterráneo de esa zona de Europa, ¿no?
Ahí creo que hay una discusión, una bien interesante análisis que sale acerca de cómo es que José Carlos vincula la psicología de la sociedad italiana de la posguerra con lo que parecen ser las características geográficas, políticas, económicas de esa Italia que es todavía quizá demasiado agraria para acoger una revolución tal y como la entiende él. Entonces, esos son los temas que me quería poner sobre la mesa, pero antes de terminar esta discusión, yo me ponía tal vez a discutir, a pensar de que revisando los textos de José Carlos sobre los intelectuales, hay un acento muy fuerte en el tema de la representación, en el tema de cómo es que en la literatura, en la poesía de estos artistas, aparece o no ese sujeto que él ve como la profesión de un vecino, ¿no? Que son las clases obreras, ese trabajador, ¿no? Y lo pensaba un poco en contrapunto con más bien ese texto, esa conferencia que Walter Benjamin escribe y que no llega a pronunciar en el año 32, me parece, en Alemania, el autor como productor, se llama, ¿no? Y que es una conferencia interesante porque Benjamin no solamente discute esta idea liberal del intelectual burgués como un intelectual que es una voz ética de la sociedad, pero que defiende ideales abstractos sin asumir un punto de vista clasista, sino que también critica, es una crítica velada, digamos, al realismo soviético, que se centra demasiado en la representación de la clase trabajadora, pero que él encontraba problemático porque porque reproducía un poco la división entre trabajador intelectual y trabajador manual, y también entre la idea del intelectual como alguien que lleva una verdad a la gente y la gente como un agente pasivo que recibe la luz que viene del intelectual, ¿no? Y de ahí más bien decía que el trabajo, que la labor de los intelectuales no era solamente posicionarte frente a las condiciones de producción, sino en ellas, ¿no? Y él va a decir que incluso ya en ese momento, dado el avance de la técnica capitalista en el contexto de industrialización, quizá también habría que relativizar si el intelectual, si la forma como tenemos tradicionalmente intelectual, ¿no? Como alguien ligado a las letras, dado el avance de la aparición de otros medios técnicos que tienen lugar a fines del siglo XIX, ¿no? El cinema, el telégrafo, más allá de la radio, ¿no? No valdría más bien pensar justamente en otros modos de intervenir las superestructuras, ¿no? Porque los intelectuales son trabajadores de superestructuras, y apelar más bien a volver a los trabajadores también productores de ideas, productores de formas ideológicas, aún a costa de que eso implique trastocar la idea del autor, del intelectual como un autor, como una figura de autoridad frente a la sociedad, ¿no? Y esto me parece un tema que me parece que es clave, sobre todo ya con lo que ha pasado en todo el siglo XX, ¿no? Porque finalmente cuando vemos, ya José Carlos en la década del 20 vivía un ambiente de erosión del discurso letado, no por nada, y creo que eso lo mencioné en la primera sesión, ¿no? Esa descripción que él hace de un estilo a medio camino entre el periodismo y la cinematografía, ¿no? Y cómo es que ese estilo visual de José Carlos, de algún modo, bebe de una crítica al discurso académico de la generación 900, ¿no? Y de una suerte de adopción en su estilo literario, esta electricidad, ¿no? De este ambiente cultural que está en los medios de comunicación de masas y que van a converger a la sociedad de uso de masas que va a regir todo el siglo XX, ¿no? Entonces, ya más adelante la figura del intelectual letrado se trastoca, con mayor o menor medida en ciertos contextos, ¿no? Pero también valdría la pena, a la luz de esos planteamientos de Benjamin, ¿no? Pensar si no valdría también incluir en esa discusión de intelectuales también a los cineastas, también a los productores de televisión, a los hacedores de leyes, ¿no? A los religiosos, a los sacerdotes incluso, ¿no? A los militares, e incluso pensando en esta revolución conservadora que fue el neoliberalismo en el Perú, a los economistas, ¿no?
Creo de que abrir de que es necesario, o sea, más allá de quedarnos en la discusión que José Carlos plantea, ¿no? Acerca de cómo en un contexto de crisis hay un llamado por trascender esta abstracción propia de la noción burguesa e intelectual a una posición clasista que no solamente se solidarice verbalmente con el proletariado, sino que asume un compromiso militante con la acción revolucionaria. Pensar también de que él estaba en un contexto en donde digamos, la ciudad letrada todavía tenía la autoridad sobre la definición de los discursos públicos en la cultura. Pero esa hegemonía de lo letrado se va trastocando en mayor o menor medida a lo largo del siglo XX y aparecen otros tipos de intelectuales que con otros también contextos técnicos, innovaciones tecnológicas, también participan activamente en la función de hegemonía. Entonces, ¿qué nos dice eso ahora? ¿Cómo nos permite también pensar la labor intelectual hoy día, en un momento en el que además, pensando en un tema muy actual y que creo que no estamos hablando suficiente, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo podemos hablar, cómo podemos pensar la función del intelectual revolucionario hoy día, ahí donde lo letrado ha sido desplazado por el tema de la multimedia, el tema de las nuevas tecnologías, el tema, por ejemplo, de los contenidos de corta duración, ¿no? Los tweets o las redes sociales, ¿no? En un contexto también en donde aparece esta cosa que aún todavía no entendemos del todo, ¿no? Esa inteligencia artificial que sus creadores la venden un poco como una herramienta de emancipación, ¿no? O sea, retomando un poco esa discusión que también tenían los futuristas en la década del 20, ¿no? Vamos a automatizar la vida para que el ser humano despliegue todas sus capacidades creativas, ¿no? Pero, quizá todavía es demasiado pronto porque todo está pasando en ese momento, yo más bien tengo la impresión de que lejos de constituir una herramienta para la emancipación, más bien lo que plantea esta inteligencia artificial es vamos a automatizar todo para que tú te dediques solamente al medio de tu trabajo y tu explotación del día a día. Porque finalmente lo que está haciendo la inteligencia artificial es, bueno, creando música, creando películas o creando imágenes, pero en esa aparente democratización de la cultura o de la creación artística o de esa capacidad de reproducir imágenes o reproducir contenido cultural creativo, parece también, a veces parece haber un mensaje también de vernos nosotros negados a ser o realmente emancipar o a desarrollar todas nuestras capacidades, tal y como Marx también lo sugería en los manuscritos de 1840. Entonces, bueno, eso quería conocer. Gracias. Bien. Bueno, hemos ido de la revolución y la inteligencia a la revolución y la inteligencia artificial. A veces alguien se anima a hacer una ponencia sobre eso para el evento de noviembre. Ya bueno. Bueno, entonces comenzamos. Adelante, sí, adelante. Sí. A ver, micro, pásale aquí al colega. Bueno, felicitarlos por la muy acertada presentación. Yo me gustan mucho los perfiles de Barbius y de Anatole France casi como contrapuestos. Hay en Mariátegui primero lo que comenzamos, ¿no? La elaboración de perfiles y después la descripción de las características de la obra y todo esto que hemos podido leer. Primero lo que presenta, ¿no? La literatura de Barbius como una literatura trágica, abismal, pero que al final aparece cierta decisión, cierta apuesta por la muchedumbre, por la multitud. Pero me interesó bastante más el perfil sobre Anatole France, ¿no? Y traigo acá la cita, ¿no? Su literatura es el champán melancólico, el vino capitoso y perfumado de la decadencia burguesa. No es el amargo y áspero mosto de la revolución proletaria. Sin embargo, ambos perfiles, ¿no? Barbius y France, son parte de Clarté, pese a allá la vejez y la enfermedad que al final la fijaba a France, ¿no?
un grupo que, como sabemos, se desliza rápidamente de este internacional del pensamiento y sus integrantes más jóvenes van apostando por ser parte del Partido Comunista Francés. Y quiero pensar mucho en esta cuestión, ¿no? Sobre si Franz es el escritor del fin de una cultura, como decían los críticos más jóvenes, o como un escritor de paso, ¿no? Como mencionaban los críticos de Prácula. Si es el escritor de una sociedad decadente, burguesa, o el escritor inicial de una sociedad nueva, ¿no? También creo que habría que pensar mucho si en realidad no es que realmente existe una prolongación, ¿no? Entre la cultura burguesa y la cultura proletaria, ¿no? Recuerdo que Macera un poco en un libro de entrevistas comentaba eso, ¿no? Que realmente los obreros lo que hemos querido hacer realmente en la historia ha sido democratizar y replicar en cierto sentido aquellas, para citar un poco a Mariátegui, complacencias del espíritu que ellos ya tenían, ¿no? No sé muy bien cómo pensar mucho este punto, ¿no? Pero yo pienso que la preocupación del lado de María que incluso acápite sobre los intelectuales es cómo mantener la inventiva, cómo mantener la creatividad individual, la expresión, un asunto que sería carísimo si vemos o examinamos rápidamente a los vanguardistas, y cómo al mismo tiempo abrazar ese carácter revolucionario. Creo que César Vallejo se aproxima bastante a resolver eso, ¿no? Él tiene un artículo, El arte de la revolución, y él habla de estos tres tipos de cultura, ¿no? Del arte burgués, del arte proletario, socialista, y no, del arte burgués, del arte obrero o proletario y del arte socialista, como un arte que finalmente abraza todos los ámbitos. Eh, Pienso también quería traer una frase que mencionaba Blanca Luz Blum a Magda Portal, por ahí en una revista vanguardista, que ella decía, eres una isla de sangre y de perfume. O sea, a mí me parece muy sugerente esa imagen, ¿no? Como una persona que abraza la revolución, que abraza el compromiso, que abraza incluso la violencia, pero que siempre mantiene un tacto y un genio, ¿no? Individual y ciertamente una sofisticación que está en su obra, ¿no? Creo que eso es lo que está detrás. Y para responder un poco a lo que Raúl nos ha planteado también de cuál es el rol de los intelectuales hoy día, ¿no? Yo, más que esa idea de deshacer o no la figura del artista, que sí creo en la democratización, eh, claro, de la producción, de la forma artística, creo que también algo que hay que ver es que los intelectuales de hoy están metidos en una lógica académica y neoliberal, que muchas veces nos impide pensar más allá de cierto tipo de producción intelectual que es enteramente estéril y que no tiene pues ningún interés mayor que el de la promoción individual, ¿no? Mark Fisher hablaba en Realismo Capitalista también un poco de eso, ¿no? De cómo el neoliberalismo académico te exige siempre estar mostrando en dónde estás, qué cosas estás haciendo, qué es lo que estás escribiendo. Y eso, francamente, a mí me parece bastante aburrido, ¿no? Pero nada, no, yo me pongo ahí un poco la cuestión, ¿no? Pensar un poco la imposibilidad de la figura de los intelectuales hoy, aunque quiero ser más optimista, ¿verdad? Bien, bueno, adelante. Buenas noches. Considero que José Carlos Mariátegui, en el capítulo que vimos de biología del fascismo,
hace una crítica mucho más profunda de los intelectuales. Por ejemplo, cuando habla del fascismo, que dice que muchos apoyaron con entusiasmo y neutralidad benevolente, decía o dijo en su momento. Sin embargo, después generaliza. Menciona que los intelectuales llegan a ser funcionales al poder o se dejan seducir por el poder. Acá veo que es, en este capítulo que hemos observado, considero que es un tema más descriptivo, más que como crítica, porque él mencionaba, perdón la redundancia, en que los intelectuales habían perdido ese sentido crítico de mirar la sociedad. No, entonces, eh, por otro lado, quería hacer una pregunta a la mesa. Si tendríamos que reescribir o volver a escribir, por ejemplo, un libro como Los Siete Ensayos o un capítulo como La Revolución Intelectual, ¿qué intelectuales ustedes escogerían en este momento, en este contexto, como para plasmarlo en el libro? Y por último, lo que mencionaba Ernesto sobre la inteligencia artificial, sí, es muy cierto, estamos en una revolución tecnológica, pero el papel del intelectual sigue siendo sumamente primordial, porque si bien es cierto, la inteligencia artificial nos va a dar infinidad de datos, una cantidad de datos extraordinaria, pero todos estos datos carecen de vida y de sentimiento. No es lo mismo leer, o como también hay muchos intelectuales que copian y pegan, entonces esos escritos carecen de fuerza, carecen de sentimientos. Entonces yo creo que la inteligencia artificial, bueno, no creo, considero que es una herramienta sumamente poderosa para el intelectual de hoy. Y la intelectualidad o el pensamiento crítico siempre ha sabido surfear y adaptarse de la mejor forma en toda la historia. Gracias. ¿Algo? Ahí, adelante. Está bien. Bueno, los intelectuales siempre son un tema interesante de discusión hoy en día, ¿no? Más cuando pensamos en José Carlos Mariátegui, porque, bueno, él era un intelectual también, ¿no? Podríamos decir que cuando habla de los intelectuales está hablando de sus semejantes o de sus colegas, pero ¿qué son exactamente estos intelectuales a los que se refiere Mariátegui? Evidentemente, eso nos puede hacer pensar un poco en lo que es lo que significa ser un intelectual y bueno, entre paréntesis digo, y cómo cambia esa definición con la época, ¿no? Que se vive. Y en la época de Mariátegui, claro, ser un intelectual no es necesariamente ser un artista. Ser un artista tampoco es ser un intelectual. Claro, Mariátegui claramente a los artistas que querían quedarse en la Torre de Marfil no les llamaba intelectuales. Pero, claro, para Mariátegui, a pesar de que un intelectual no es necesariamente un artista, es obvio que él tiene predilección por los novelistas y los poetas, por los intelectuales que se dedican a la literatura y también a otras formas de arte. Y claro, se queda clarísimo en este ensayo. ¿Por qué artistas? Bueno, yo creo que para Mariátegui es algo bastante, creo que lo define bastante bien en sus textos, si no directamente, ¿no? Cuando habla de sentir las emociones de la época, ¿no? Y para eso se necesita una capacidad, digamos, una capacidad emocional bien fuerte que quizás alguien que no ha desarrollado las artes no tiene tanto como, como alguien que sí, ¿no? A pesar de que, claro, esto es simplemente una suposición, ¿no? Para Mariátegui parece ser una realidad. El artista como alguien que siente, y de hecho uno podría decir, los artistas sienten las emociones, artistas en general, no hablo solo de pintores, los artistas sienten las emociones de su época antes de que los intelectuales académicos las describan, las definan, ¿no? Y con intelectuales académicos uno puede pensar en filósofos, por ejemplo, ¿no? También para otros tiempos. Claro, en esos otros tiempos no se hablaba tanto de academia como hoy en día. No sé, a mí se me ocurre como ya había
novelistas, poetas, que pensaban en las utopías desde los 60, los 70, antes de que académicos tan importantes como Tito Flores Galito trataran de plasmar esa idea, claro, que ya era sentida desde antes, ¿no? Y entonces, claro, Mariátegui se interesa por esta capacidad de sentir la época y sentirla y expresarla, en este caso, de muchas maneras, ¿no? El intelectual artista, poeta, novelista que piensa Mariátegui no necesariamente es un revolucionario, puede también estar del lado de la reacción, puede también ponerse de espaldas a la figura del obrero, pero obviamente Mariátegui tiene predilección por quienes sienten el cambio que él percibía en aquel entonces, ¿no? Claro, por más que no diga que todos, ¿no? Tenemos el caso de Anatole France, ¿no? Que Mariátegui no lo ve como precisamente alguien que describe a los obreros, que les da representación, ¿no? Digamos, a la sensibilidad obrera, ¿no? Más bien podríamos decir, un aristócrata que al final de su vida se compromete un poco con la revolución. Bueno, los intelectuales tienen esta característica y me parece que Mariátegui hace un perfil, trata de hacer una especie de perfil psicológico. Quizá esto también es algo valioso de estos ensayos. El intento de Mariátegui, claro, estamos hablando de personajes que él mismo define como individualistas, debido a que son intelectuales. No pueden ser parte de un grupo comprometido totalmente con la revolución y entonces, bueno, podríamos decir hoy en día que tienen su pensamiento típico, ¿no? Y entonces Mariátegui trata de entender sus posiciones a partir un poco de la psicología. Claro, hoy en día, ¿qué podemos decir de los intelectuales? Bueno, desde una posición materialista, quizás intelectuales como Mariátegui no tendrían lugar, ¿no? Quizás uno hasta podría decir que son parte de una especie de vieja aristocracia, ¿no? De rezagos de una vieja aristocracia que requería un tipo de educación que hoy ya no existe porque sencillamente no es funcional al capitalismo tal como ha evolucionado. Se podría decir, ¿no? Pero creo de todas maneras que, claro, los intelectuales en general, ¿no? El término intelectual sigue existiendo, ¿no? De muchas maneras, porque creo que Raúl lo dijo muy bien, ¿no? Si no hay intelectuales como los de Mariátegui, sí hay personajes que definen el sentido común de la época en la que les toca vivir. Y claro, la pregunta más bien debería ser si necesitamos o si la época nos permite tener intelectuales como Mariátegui nuevamente, o más bien tendríamos que ver cómo desarrollar las ideas con con la realidad social, con la tecnología que tenemos hoy en día, ver qué tipo de intelectuales aparecerían en nuestra época y cómo estos se comprometerían. ¿Cuál sería el compromiso de estos con el tiempo que les toca vivir? Gracias. Me has hecho pensar que vamos pasando del intelectual al influencer. La realidad nos gusta. ¿Hay más? A ver, sí, seguramente. A ver, cada... Sí. Sí, tratar de ser un poquito breve para que todos tengamos tiempo. Me hizo recordar nuestro amigo de esta canción de Silvio que dice que se queden de pie los amantes del ritmo, los niños amantes del ritmo, y se queden sentados los intelectuales, ¿no? Esa que yo paso Silvio viene acá un par de meses por estos lares, por el tiempo. Yo creo que también en cito también al compañero que expuso, hay que entender el contexto en que Mariátegui esboza este ensayo y quiénes son los personajes que
toma, y no los toma al azar, ¿no? Por un lado está Babius, a quien le da sendas páginas en otros ideologías políticas, no me equivoco ahorita, y el movimiento Clarté, ¿no? Que, bueno, mi francés es pésimo, pero creo que claridad, claro, bueno. Y aquí también se reproduce, ¿no? El movimiento Claridad, ¿no? Y luego tiene estas figuras, diría burguesas, ¿no? Como Anatole France, que era el intelectual en sí de la época, ¿no? Recordando un breve pero sustancioso debate en la interna de nuestro grupo, la pregunta era, ¿no? ¿Hay intelectuales de izquierda en el Perú, ¿no? Que hacía el profesor Portocarrero, ¿no? Y no era una ofensa ni una falta de respeto de decir que no hay intelectuales de izquierda en el Perú en la actualidad. No es menospreciar, sino las características que tiene el intelectual en sí es que es un referente dentro de la sociedad, ¿no? Equivocado o no, reaccionario o no, pero tiene que tener esa proyección social. Vargas Llosa era un intelectual, obviamente muy a la derecha de nosotros, pero en sí era un intelectual, ¿no? Y ahí también se juega la trampa en que no hay espacio, pues, en esta sociedad capitalista, consumista y a la vez colonial como la peruana, es peligrosa que los intelectuales de izquierda o intelectuales populares tengan cabida, ¿no? Por eso no aparecen en ningún pues, medio de comunicación y, y es más, ni siquiera en los medios alternativos, cosas que dice aquí el profesor Cáceres, ¿no? Más bien todo lo contrario, hay influencers, señor Capitán Perú, ¿no? Este, eh, mediocre, ¿no? Ese es un punto que quería señalar, pero regresando al tema para no perderme, es el contexto, ¿no? El contexto en sí era una intelectualidad que salía de los horrores de la Primera Gran Guerra, ¿no? Salía de esa desazón, esta caída, pues, de la hegemonía cultural, ¿no? Civilizatoria de Europa occidental y que, a diferencia de las epopeyas, ¿no? De antaño, no generó, sino, en palabras de Mariátegui, una literatura pobre, ramplona, oscura, ¿no? Que denunciaba los horrores de la guerra y que entraba en una disyuntiva entre los pacifistas, ¿no? Pero era un pacifismo abstracto, ¿no? Quizá unos precursores de los hippies, ¿no? De décadas atrás, inclusive los de ahora, y los que tenían un compromiso revolucionario, ¿no? Como el grupo Clarté, como ya señaló mi compañero, que pasaron a ser la intelectualidad comunista, ¿no? O socialista. Dieron pues ese paso hacia adelante, ¿no? Esa era la idea que tenía en esa primera intervención, y también que Mariátegui desnuda luego con Máximo Gorki, ¿no? Que tiene esta posición de intelectual reconocido mundialmente, ¿no? Pero que apoya la revolución, ¿no? Conocí esa foto con que rinde el puro a Rey, ¿no? Stalin le rinde el puro a Gorki. Y este personaje, Alexandre Bloch, si no me equivoco, Bloch, que cuando lo leí por primera vez a Mariátegui, luego revisé la poesía de Alexandre Bloch, primero me quitó al referente que creo que todos tenemos, el gran Mayakovsky, ¿no? Cuando dice, el primer es el más grande poeta de la Revolución Bolchevique, ¿dónde está Mayakovsky? Claro está, es más temprano, creo, pero
tiene también este fin trágico, ¿no? A su vez, se vuelve el primer bolchevique, pero ese paso de mentalidad, ¿no? Ese cambio de conciencia, de una conciencia burguesa a una conciencia revolucionaria, y con eso termino, provoca en él, pues, no otra cosa que su deterioro, ¿no? Es muy fuerte. Y ahí también discrepo cordialmente con el compañero anterior cuando señala que intelectual es el que es el también, en esencia, un artista, ¿no? Que tiene el sentimiento a flor de piel. Y muy bien, el principal intelectual es el obrero, ¿no? ¿Quién no está más cerca de la realidad social que el obrero, ¿no? Ya sea el obrero de la fábrica o el que se busca el día a día, ¿no? ¿Quién está más cerca de esta intelectualidad proletaria que quien vive la realidad dura, extrema, día a día, ¿no? Por eso es importante también recorrer a Rosa Luxemburgo cuando señalaba que es una falta de respeto, ¿no? Excluir a la clase trabajadora de los debates políticos, de los debates justamente reservados, entre comillas, para intelectuales. Y allí creo que está la clave que desarrolla Marielle y que después en otros ensayos lo pone con más detalle. Gracias. Fernando, ahí, por favor. Adelante. Quiero referirme a la manera como Mariátegui enfoca el tema de los rituales y del arte. El análisis de Mariátegui, el análisis del arte de los artistas, es también un análisis social. No es un análisis puramente estético. Es más, la mirada estética, la concepción estética de Mariátegui no es una concepción solo de las formas, sino de lo que ésta representa. Y en ese aspecto, el análisis que él hace, los textos que hemos revisado, ubica al artista en su época, en un momento de la historia, ante problemas concretos, pero también ante personajes. Y su análisis es, en ese sentido, un análisis tanto de la manera como el artista, la sensibilidad del artista capta la época, como en sus actores. Me parece muy ilustrativo, por ejemplo, lo que dice Mariátegui respecto de Chaplin. Mariátegui no solamente se va a ocupar de literatos, sino también de artistas de la imagen, como Chaplin. Y no va a ser el único. Dice así Mariátegui: Chaplin encarna en el cine al bohemio. Esto se parece bastante a lo que él dice de Gorky. Cualquiera que sea su disfraz, imaginamos siempre en Chaplin en la traza vagabunda de Charlot. Para llegar a la más honda y desnuda humanidad, al más puro y callado drama, Chaplin necesita absolutamente la pobreza y el hambre de Charlot, la bohemia de Charlot, el romanticismo y la insolvencia de Charlot, ¿no? Y más aún, en este texto es Esquema de una explicación de Chaplin, Mariátegui se refiere particularmente a la primera del oro. Dice: la búsqueda, la conquista del oro ha sido el capítulo romántico, la fase bohemia de la epopeya capitalista, porque suba esta obra cinematográfica tan importante de Chaplin, la primera del oro, dentro de una fase histórica, dentro de un momento de la historia. La época capitalista comienza en el instante en que Europa renuncia a encontrar la teoría del oro para buscar solo el oro real y el oro físico. Como digo, Mariátegui no solamente se ocupa en el plano de la imagen solo de Chaplin, sino de un famoso dibujante de la era, George Grosz. ¿Qué cosa dice de él? Grosz define mejor que ningún artista
mejor que ningún literato, mejor que ningún psiquiatra, los tipos en quienes se concreta la decadencia espiritual, la miseria psíquica de una casta agotada y discreta. Es un psicólogo, es un psicoanalista, ¿no? Es decir, es grosso y esa capacidad crítica de representar la decadencia de los personajes, de los agentes, de los representantes de la burguesía. Y dice acá, dice, la reproducción de gestos de los, dice, mi trabajo está al servicio, dice, perdón. Y si tengo una esperanza, es la de ver desaparecer estas instituciones burguesas y la clase que las protege. Mi trabajo está al servicio de esa esperanza. Millones de hombres la acompañan conmigo, ¿no? Es decir, la mirada de María T, repito, es una mirada también social, es una mirada de la relación del arte con la historia y de la capacidad del artista para reflejar su época. Reflejar es un mal término, ¿no? Para representar la época, ¿no? Para recoger el espíritu de la época y de sus personajes de una manera crítica. Comentario puntual, comentario puntual, la relación con la época me parece que es muy importante y sobre todo creo que está dicho además que está en el artículo inicial, ¿no? El hecho decisivo de la época es la guerra, ¿no? Y la guerra, Mariatti incluso llega al punto de decir que la guerra está, mejor dicho, cambiando el sentido de los géneros literarios, ¿no? O sea, hay una épica prebélica y hay una épica posbélica. Hay una lírica prebélica y una lírica posbélica. Y justamente me hizo acordar un texto que lo hemos visto en el ciclo anterior, ¿no? Así como este texto ahora, este artículo de los años 20 ya, se inicia con este reconocimiento de que no hay cantores a la guerra, ¿no? No hay poesía de la guerra. La poesía es poesía, la buena literatura es de la derrota, ¿no? Porque es lo que ha marcado a incluso a las sociedades vencedoras. ¿Sí? O sea, no hay la gran novela francesa del gran triunfo, ¿no? La gran novela francesa de la guerra es una novela sobre el horror de la guerra, justamente la de los rusos. Y justamente en la conferencia que dio el ciclo, en la sexta conferencia sobre la Revolución Alemana, él recuerda, esta conferencia la había el año 23, dice, los poetas alemanes cantaron la guerra y denigraron la paz. Thomas Mann escribió, ¿no? El hombre se malogra en la paz, el reposo perezoso es la tumba del corazón. Heinrich Firot escribió, Alemania quiere organizar Europa, pues Europa estaba desorganizada. Hubo un famoso manifiesto de 93 intelectuales alemanes, auspiciando y defendiendo la guerra alemana, etc. ¿No? Hay un cambio, el hecho de la guerra cambia no solo a las personas, a los intelectuales, a los productores culturales, a los trabajadores de la cultura, sino el propio sentido de los géneros literarios, ¿no? Como que aparecen nuevos géneros literarios y esa novela, claro, porque al inicio, pues, tanto franceses, alemanes, todo el mundo pensaba que esta iba a ser una guerra napoleónica, ¿no? Con batallas decisivas, ibas a morir, qué sé yo, pues un enfrentamiento hombre a hombre, cara a cara, una espada, qué sé yo. Y resultó ser esta cosa horrible de las trincheras, que duraron meses, sino años, en las cuales morían glaciados, más que baleados, desplazaban un tanque, epidemias, cada vez ametrallados, ¿no? Horroroso, ¿no? Entonces, pero al inicio fue un canto épico, ¿no? Vamos todos a la guerra, ¿no? En todo vamos, ¿no? Y eso también fue fuerte en Italia, a pesar que Italia se demoró en ingresar. El canto de los futuristas, el anuncio era, no, vamos a la guerra para recuperar el Tirol, para recuperar el Fiume, y qué sé yo, todo lo que nos han quitado los austriacos. Bueno, yo creo que esa relación con hechos, o sea, volvemos a encontrar en Mariatti una visión de los personajes y sus procesos,
de su historia, la historicidad de los personajes, ¿no? Barbius comienza de determinada manera y va a terminar de otra manera, ¿no? El propio Anatole France, Gorky, y el Bloch, Alexander Bloch, más que otros, ¿no? Es un poeta nihilista, escéptico, ¿no? Que termina por entusiasmarse, ¿no? Y hacerse el poeta de la revolución, y bueno, como destacamento. Entonces creo que esa es otra idea que hemos encontrado en relación con los políticos y la estamos encontrando ahora en relación con los intelectuales y los trabajadores de la cultura, ¿no? La idea del proceso, en fin, y todas las cosas que se han venido diciendo, ¿no? Adelante, a ver, Ana. Hola, venir a intervenir. Creo que, creo que uno tiene, o sea, desde el punto de vista de la mirada que uno tiene en el presente, me gusta como trazar arcos de interpretación. Es como una mirada hermenéutica, ¿no? Desde el arco que va de los años 20 hacia acá o al revés, ¿no? El arco desde el presente hacia atrás, mirando con toda nuestra carga de presente, con fenómenos actuales, incluye la inteligencia artificial, ¿no? Como hablaba quien estaba, ¿cuál es su nombre? Como hablaba Raúl. Lo contrario es una mirada más tradicional dentro de la interpretación de historia, digamos, de documentación de procesos de los años 20, tratar de entender en su contexto y hacer una reconstrucción, ¿no? De lo que Mariatti dijo en su momento sobre los intelectuales. Entonces, yo creo que en el arco interpretativo caben las dos posibilidades. Me gustan las dos, siempre he disfrutado de ambas, una no cancela la otra, ¿no? Pero sí me parece importante preguntarse por la figura del intelectual y cuánto ha cambiado. Y sí me parece que si uno empieza a revisar los estados Mariatti, diré que la mayoría de intelectuales son escritores, poetas. Y dentro de los movimientos artísticos, por ejemplo, el futurismo, está el tándem poeta-artista visual, ¿no? Y claro, Marinetti en 1909 expresa su adhesión a la guerra, por ejemplo. Y Benjamin, cuando habla en los años 30, su famoso ensayo del 36, el origen de la obra de arte en la época, su utilidad técnica, menciona como la esencia del futurismo de la guerra, Marinetti, ¿no? Y ese para empalmar con una crítica al fascismo. Pero creo que en el anterior texto, sí, de 31, el artista como productor, también está vinculado al aspecto de las letras. Entonces ahí viene una figura puente que son, digamos, el humanismo, ¿no? Es decir, este espacio del sujeto letrado. Y por eso también creo que las ideas de Raúl asociadas a si la ciudad letrada estaba, cuando el presente estaba, cuánto se transforma desde los años 30 a 40 con la aparición no solamente del cine que aparece a fines del 19, comienzos del 20. Porque también el ensayo de Benjamin sobre la reproductividad, la pregunta es por el cine, es la tecnología de punta en ese momento. Entonces, ¿cuánto se ha transformado eso haciendo el arco desde los años 20 hasta ahora? La figura del intelectual, ¿no? No es el influencer de ninguna manera. Tampoco hay que tener prejuicios contra el influencer. No, creo yo. Pero creo que ahí es una instancia muy de interés. Creo que cuando Raúl habló de los economistas, quizás estuviera pensando en el otro sendero de Hernando de Soto. Pero o de repente ahora los politicólogos de Vergara, de repente que hace poco estaban hablando de cómo presentó en la feria del libro ciertas ideas que no conocía. Entonces la figura del intelectual, ¿cuánto ha cambiado? Si el humanismo quedó desconectado, creo que Heidegger capta sobre el humanismo casi inmediatamente después de terminar la Segunda Guerra Mundial, ya establece una especie de punto de no retorno de la figura de la cuestión del humanismo.
Sloterdijk, por ejemplo, tiene un libro completo sobre estos temas de cuánto el eufemismo cambia a raíz de estar en la industria cultural. Entonces creo que estamos, creo que en ese punto me parecería interesante alguna aclaración sobre ese, o sea, o en todo caso a ver el juego, ¿no? Porque sí creo que me parece que en Mariátegui obviamente el intelectual está vinculado a una figura que no solamente escribe, es poeta, puede ser artista eventualmente, sino que reflexiona básicamente. Entiendo que su ámbito de reflexión está en el propio lenguaje, y en el lenguaje asociado a la acción, porque como bien decía Raúl, hay un elemento de, de convertir a esta persona que discursivamente puede decir cosas en alguien que pasa a la acción política, ¿no? Y por eso que Benjamin ahí podía colaborar en ese sentido, que los ensayos es otra cosa, los años comienzos de los 30. Pero sí me parece que ahí sí conceptualmente fuertemente esa praxis política, ¿no? Creo que también Gramsci tiene la idea del intelectual orgánico, que me parece que puede contribuir a delimitar eso, ¿no? Que tanto el intelectual se convence a sí mismo de sus tareas y es parte de su cartografía de cosas, participar políticamente, ¿no? Muchas gracias. A ver, aquí adelante, pues volvemos a... A mí me gustaría rescatar a lo mejor Mariátegui también nos puede proporcionar unos criterios para evaluar positivamente algunos intelectuales, ¿no? Hoy en día, ¿no? Yo creo que uno se puede hacer ese esfuerzo, ¿no? Por lo menos yo identifico 4 criterios por los cuales uno puede valorar positivamente, ¿no? Por un lado, creo que lo más obvio, ¿no? Es el tema de la adhesión a la revolución, ¿no? Y una adhesión a la revolución significa comprometerse políticamente, actuar. Puede sonar esto de mano, pero Mariátegui lo subraya, ¿no? Porque no solamente es aportar teóricamente a causas justas, sino también ir a la acción, comprometerse, hacer la revolución. Claro, y esto viene a colación porque yo desde algunos años, actualmente vengo escuchando, ¿no? ¿Qué pasa con los intelectuales de izquierda en el Perú que se han retirado básicamente a la academia y no han ido, pues, a la cancha, ¿no? Y se me viene a la mente, ¿no? Humana Continental López, por ejemplo, ¿no? Y más de eso, y había otros, ¿no? Pero más de eso no recuerdo. Entonces, claro, entonces hay acá una interesante idea, ¿no? Del compromiso que pueden asumir ciertos sectores de la intelectualidad, ¿no? Al subirse, pues, y hacer, ¿no? No digo la revolución ahora, pero sino a participar políticamente, ¿no? El segundo criterio que me parece acá también interesante es, ¿no? Esa especie de construir cierta solidaridad, ¿no? Entre clases, ¿no? Y acá los ejemplos me parecen bastante ilustrativos, ¿no? Cuando, por ejemplo, Barbusz menciona, ¿no? Que los soldados franceses no deben disparar, pues, a los proletarios alemanes, ¿no? Claro, esa es una construcción de la solidaridad bastante interesante, ¿no? Y que todo intelectual debería tenerlo, ¿no? Un otro criterio que me parece también bastante interesante es el tema, pues, ¿no? De desarrollar la sensibilidad ¿no? Por los horrores, ¿no? En este caso, que desenfocan en su tiempo un pacifismo, nosotros podemos decir en general, desarrollar sensibilidades para ver las injusticias, ¿no? Y cuando leía ese pasaje me recordaba Los ríos profundos a Ernesto, cuando, seguramente lo han leído, cuando el padre director le dice a Ernesto, algo así, ¿no? Ojalá que el mundo te prepare buenas cosas, ¿no? Porque tú eres un niño
que ve sombras en el mundo, ¿no? Entonces, es una especie de sensibilidad, digamos, que como Ernesto debería todo intelectual tener presente. Y el cuarto aspecto, eh, como criterio que todo intelectual debería tener para valorarlo positivamente desde una perspectiva izquierda, marxista o más necesariamente materialista, yo diría, ¿no? Colocar al centro a la gente, ¿no? Acá María dice a la muchedumbre, ¿no? Eh, claro, Alexander Brown dice, no, la gente es vida, ¿no? Como el compañero lo ha mencionado muy bien, ¿no? Y claro, hay un texto, La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset, que lo publica, me parece, en el 30 de Mariette, no. Pero va contrapunto, ¿no? Es decir, mientras las masas para Ortega y Gasset era pues mediocridad, era pues romper jerarquías, ¿no? Pues no. Acá es todo lo contrario, ¿no? La masa es vida, la masa es nuevo futuro, ¿no? Las masas son los nuevos que van a construir pues un futuro bastante prometedor, ¿no? Yo creo que por lo menos hay esos cuatro criterios que uno debería por lo menos problematizarlo, tomarlo en cuenta como un punto de partida pues, para evaluar, ¿no? La intelectualidad, ¿no? Eso es por mi parte. Muchas gracias. Gracias. Vuelve a intervenir. Adelante. Bueno, nuevamente hemos empezado, ¿no? Discutiendo sobre lo que escribe Mariate y veo que eso nos ha llevado a una discusión sobre, digamos, la esencia del intelectual, lo que significa ser un intelectual. Creo que nos choca un poco, y claro, cuando tiene mucho sentido, en verdad, ¿no? Porque estudiamos a figuras como Mariate y en verdad nos choca que hoy en día no existan nuevos Mariate. Creo que personalmente es un error solamente verlo desde un punto de vista voluntarista, ¿no? La idea de que las personas hoy ya no se comprometen con ser un intelectual público, con participar en la época y pensar para ella. Creo también que, claro, que deberíamos adoptar, no sé si llamarle materialista o podemos sociológico, punto de vista de ese tipo que quizás nos haga reflexionar que, claro, los intelectuales como Mariátegui cumplían de alguna forma una función social, ¿no? Esa posición que tenían les permitía tener una posición en la sociedad y que hoy en día ya no existe. Creo que por eso, desde ese punto de vista, podemos explicar bien fácilmente por qué la sociedad capitalista nos ha llevado a que personajes como Mariátegui ya no existan hoy en día. Eso no significa que no haya intelectuales. Personas comprometidas con lo público existen, si bien no tienen las características de Mariátegui. Personas con interés en lo público por razones propias, porque claro, les compete lo público, podríamos decirlo, les compete la sociedad. Hay bastantes, no creo que a todos, en realidad a todos nos compete lo público. En todo caso, ¿no? La figura del intelectual no tiene, no ha desaparecido en realidad, ¿no? Ahora, nuestro compañero nos decía que el intelectual es el obrero y desde una perspectiva ética de deber ser, yo estoy de acuerdo, ¿no? Debería ser así, o sea, obrero o trabajador en general, asumiendo que la sociedad ha cambiado, porque pensándolo bien, ¿no? Claro, ¿qué derecho tienen los abogados, letrados, que hoy en día son los líderes de la gran mayoría de los viejos partidos obreros, a decir que ellos representan a los obreros, cuando no han tenido la experiencia vital del trabajo duro, por así decirlo? Pero claro, esa realidad, ese deber ser más bien, yo diría que hay que también pensarlo, ¿no? Con lo que se ha hablado sobre la cultura de masas, con lo que ya se sabe sobre la cultura de masas, ¿no? Claro, hay que tener perspectiva crítica y sabemos ya, no voy a meter eso porque es un rollazo, ¿no? Pero
el tema de la escuela de Frankfurt y la cultura de masas. Y claro, yo no estoy de acuerdo en realidad del todo con este tema. Yo creo que la cultura de masas no es necesariamente algo negativo, ¿no? Que evita que los obreros puedan elevarse a una intelectualidad. Yo más bien creo que podríamos pensar en una intelectualidad dentro de esta cultura que nos toca vivir, ¿no? Sí, el influencer no es un intelectual, pero podría serlo, ¿no? No sé qué haría falta, no creo tampoco que debamos ser tan negativos con las nuevas tecnologías. Quizás ellas nos puedan apoyar al desarrollo intelectual hoy en día. Creo que en realidad tenemos que, si vamos a pensar, ¿no?, en lo que implica la intelectualidad, no vamos a, pues, no debemos esperar que vuelvan a surgir personajes como Mariátegui o como a los que él rescata, ¿no?, como Barbius, como Anatole France, como Gorky, que claro, en este caso los podríamos llamar artistas intelectuales, sino que más bien tendríamos que pensar en intelectuales para nuestro tiempo, ¿no? Y qué rol podrían tener. Evidentemente, la parte del compromiso público tendría que ser esencial. ¿Alguna intervención? Porque ya estamos casi ahora. Sí. Siempre acá el compañero brevemente. Sí, algo muy breve, sí. Justo con lo último que dijo Raúl, ¿no? Mira, hace unos días por YouTube una presentación de este profesor Elías Palti de la U en Argentina, donde en parte de su presentación mencionaba la monarquía. Ahora, es decir, en unos cuantos años seguramente se va a discutir con mayor profundidad el hecho de que unos cuantos aristócratas de la tecnología mencionen que la inteligencia artificial va a ser el protagonista, ¿no?, de la toma de decisiones en un mundo democrático. Y ya sería entre comillas democrático ya. Y la gente no va a jugar papel alguno en ese sentido. Dicho eso, yo más bien animaría que, si se puede después, abrir un ciclo, porque es bastante interesante, ¿no? Intelectualidad, inteligencia artificial en un contexto democrático, ¿no? Eso es. Bueno, sobre eso, puntualmente, un amigo nuestro, compañero nuestro, Jorge Millones, ha escrito un libro sobre el inteligencia artificial, ¿no?, que es una reflexión bastante amplia, ¿no? Mira, aquí lo tengo. Y sobre él se ha hecho presentación, bueno. Sí, el libro de inteligencia artificial y es humana. Sí. Se ha publicado en la Ecofraxis. Se puede comprar incluso, bueno, encargándonos a nosotros o en la página de la tienda virtual. Ahí se puede comprar el libro. ¿Quizás valdría la pena hacer una nueva presentación? Sí, en todo caso, ahora aprovechando de que Jorge es en línea activa, Podemos coordinar con él y conversar. Excelente. Sí, adelante. Para cerrar, sí, quería, como bien señala Visual, creo que gran parte de esa discusión ha girado en torno a definir cuál es la esencia o qué es un intelectual. Y creo que para salir de ese impasse es importante considerar de que la noción intelectual que toma forma con el caso de Dreyfus, que es esa visión liberal burguesa del individuo, ¿no?, genial, ¿no?, que tiene una subjetividad que vuelca en la esfera pública, debe ser contrastada con algo que también José Carlos de algún modo desarrolla cuando habla de la idea de la moral de productores, ¿no? Y ahí me parece que hay un punto interesante para pensar al intelectual de una manera no liberal, no burguesa, sino de una manera quizá económico-social, como un productor social, ¿no? Pasar de esa fuerza que flota en esta esfera pública a ubicarlo en las relaciones de producción, ¿no? Y ahí, ahí se nos abre como que toda una puerta para pensar no solamente lo que dice o hace el intelectual, sino todo el marco técnico, todo el marco mediático y todo el marco incluso económico-político en el cual se libra, porque creo que discutir al intelectual también debe llevarnos a discutir el tema de por dónde circula, se distribuye, se difunde lo que ese intelectual plantea, ¿no? Y eso implica volver
y que es un tema que ha estado flotante y que convendría volver más adelante en algún otro contexto a discutir acerca del tema de la intelectualidad y la técnica. ¿No? Porque Michael y José Carlos está en un contexto, y creo que eso está muy claro, en un contexto donde, claro, todavía el tema de la cultura digital está muy presente, a pesar de que han aparecido con medios de comunicación. Pero retomando lo que decía Augusto, es en ese acto interpretativo, ¿no? Viéndolo sea desde el año 20 hasta ahora o viceversa, evidentemente, con la competición del avance del capital han aparecido otros órdenes técnicos en donde la idea de la producción de ideas, de creencias, de sentidos comunes, subjetividades, no pasan exclusivamente ya por el orden letrado, sino que implican otros medios éticos que creo que también hay otros tipos de intelectuales que se precisó discutir, ¿no? Por eso, creo que Augusto trató muy bien mi referencia. Yo estaba pensando justo en De Soto cuando me estaba de comunista, ¿no? De Soto, que en el año 79 estaba revisando justo cuando De Soto trae a Hayek, que en el año 79 parece un congreso de economía de mercado, ¿no? Y hay una entrevista en Caritas que es muy interesante, en el año 78, noviembre 78, en donde a De Soto le preguntan por qué es que está haciendo, octubre del 78, porque el congreso es en noviembre del 79, ¿no? ¿Por qué está haciendo ese congreso? Y él, no por leer mejor, te lo voy a buscar, pero dice, es que a la derecha ya no tiene intelectuales, ¿no? Y gran parte del proyecto de Soto y del Instituto Libertaria en los 80 es justamente darle la inteligencia propia a la derecha, con sus reformas liberales, y ahí hay todo una presencia muy fuerte que es en donde se meten a medios de comunicación, se meten a hacer prensa, ¿no? Y, o sea, se empiezan también a pensar no solamente en el contenido de lo que dicen, sino también en la forma de difundirlo, ¿no? Entonces, ahí el tema de la tecnología y la intelectualidad creo que es súper más allá de lo que hemos decir acerca de que es un tema que es demasiado nuevo y es en curso, y creo que tenemos que discutirlo más, porque también es lo que está presente José Carlos, ¿no? Eduardo hablaba mucho de la guerra, y hay que recordar que gran parte también de lo que marca el tema de la guerra, o lo que está también presente en ese momento histórico que marca un punto de quiebre en esa época, es la aparición de las máquinas, ¿no? Que está en la poesía de los 20, o sea, este Patimadán está en César Moro, está en los hermanos Peña Benchea, ¿no? El futurismo con su admiración también por las máquinas, por los tanques, ¿no? El tema de la electricidad, ¿no? O sea, toda esta fascinación por las máquinas y cómo se integra también a una promesa de renovación social, que de algún modo también, y ya para conectarlo al tema de inteligencia artificial que mencionaba ahora último, plantea también volver tal vez sobre lo que plantea Benjamin en su artículo que mencionaba Augusto, el tema de la productividad mecánica, porque algo que abre justamente la cinematografía y abre esas nuevas tecnologías es la posibilidad de darle nuevas funciones sociales a la experiencia social, ¿no? Cuando Benjamin escribe ese texto, él habla de que más allá de que el arte pierda su aura, ¿no? Lo que pasa con eso es que le puedes dar otros usos sociales a la cultura más allá de lo puramente estético, lo cual lo ve, por ejemplo, una herramienta de comunicación política, ¿no? La pregunta es que si esa capacidad de reproducción que brinda la cinematografía en ese momento, pensada hoy por la inteligencia artificial, también permitiría dar a otros usos distintos a los que dentro de la configuración técnica que le dan estos tecnolíderes, ¿no? Más besos, puede llevar a usos distintos que no sean a los de servir a la comunicación capitalista, ¿no? Entonces, eso, y quería reiterar la mención justamente a la iglesia, a los abogados, es porque recordemos que las superestructuras, planteando en ese esquema clásico, ¿no? De la internacional, no va a ser superestructura, implica también no solamente la cultura, sino también la forma jurídico-política que se le capital, ¿no? Y ahí los abogados, la iglesia, en países coloniales sobre todo, la iglesia, el ejército, los abogados, ¿no? Etcétera, también deben ser pensados como opositores de hegemonía, ¿no? Y creo que eso es nuestro contexto, en el contexto de nuestro mundo, me parece que es clave, y también considerando el muy importante papel que jugó, por ejemplo, la iglesia como cuadro de formación en sentido común en luchas sociales campesinas de la segunda parte del siglo XX, ¿no?
y Eduardo, tú creo que conoces de primera mano toda la estrecha relación entre la iglesia y de la teología de la liberación y el socialismo en ese contexto, ¿no? Y también, por ejemplo, los militares que salieron luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el contexto del CAE, ¿no? Y cómo también fueron personas que empezaron a producir o intentar producir hegemonía, ¿no? Entonces, me parece que también esa es una excusa para abrir la idea del intelectual y ponerla, contextualizarla también en esa época, ¿no? Pero bueno, gracias por venir y nos vemos en 2 semanas. Sí, vamos culminando, sí. Gracias por otros puntos, creo que nos van a servir mucho para seguir pensando, ¿no? En el tema. Y simplemente dejar algunos temas para seguirlos, para eso, para la reflexión. Creo que María Tegui nos presenta un abanico de posibilidades de la relación entre intelectual y proceso histórico, ¿no? Pero para mí solamente de que más lo entusiasma, ¿no? Pero está Bloch también, está Gorky, y le reconoce porque en realidad defiende a Anatole France frente a los críticos más ultras, ¿no? Humoristas radicales, viejito, anacrones, ¿no? Cuidado, muchacho, él cumple su rol, ¿no es cierto? Yo creo que hay un abanico, y en particular, y eso es algo que yo los invito a leer con el artículo ese sobre Unamuno, que no está incluido en la antología que estamos comenzando, y después el seguimiento de la trayectoria de Unamuno. Unamuno tiene una trayectoria bien curiosa, ¿no? Era al final que, claro, era republicano, pero se desencantó bastante de la república, y al momento del inicio del golpe, del franquismo, no se opuso mucho, ¿no? Después se enfrentó al franquismo, fue muy valiente, así como se vio puesto al directorio en estos años, o sea, Primo de Rivera, y eso es lo que llamaba la atención. Entonces, como que hay distintas posibilidades, creo que eso es importante para pensar la política. Bueno, y la pregunta sí, ¿qué pasó con la función intelectual? ¿No es cierto? Y como creo que estoy de acuerdo contigo, no solo hay voluntarismo solamente, también hay algo de abdicación probablemente, ¿no? Pero hay también algo de cierre de espacios, ¿no? Cierre de espacios, sin duda, ¿no? El ejemplo emblemático de esto, ya de años, incluso es Chomsky, ¿no? Chomsky es... Nunca el New York Times ha hecho un comentario sobre Chomsky, nunca. Salvo sus libros de lingüística. Porque lo tienen marcado, en particular, por ser un judío disidente, por ser un judío antisionista, ¿no? Entonces, Chomsky saca un libro de lingüística y va a estar en todos los medios norteamericanos, pero sus opiniones políticas no salen en ningún gran medio norteamericano. Que hay gran tema por el peso que tiene la comunidad, no solo judía, sino el sionismo en el Estado norteamericano, que está vetado, ¿no? Está vetado, ¿no? Pero claro, lo que ha pasado quizás es que por esta fragmentación, polarización, que cada grupo tiene sus intelectuales, pero ya hay un espacio público en el cual tú tengas, ¿no? Mal que bien a De Soto lo teníamos que escuchar, ¿no es cierto? En los 90. Y ellos tenían que escucharnos a nosotros, ¿no? Que se llama Flores Galindo, ¿no? Maceda, cuando estaba más de este lado, ¿no? O sea, pero todos teníamos que escucharnos, escuchar algunas figuras, ¿no? Ahora, claro, nosotros tenemos algunos referentes, poco, muy poco. El otro bando tiene los suyos, también pocos y muy pocos. Y más globales, bueno, lo último, la verdad, es que se llama Gallosa. Vamos a hablar nosotros. Creo que con todo lo que podamos discrepar. Estaba buscando, pensando a raíz de la pregunta que nos hicieron, ¿no? Otro ejemplo interesante, local, o sea, nacional y algo continental quizás, pero sí en su país cumplió ese rol, fue Álvaro García Linera, vicepresidente, y tenía un reconocimiento, y era considerado un interlocutor necesario de los medios, de los empresarios, ¿no? Distintos sectores. En fin, eso queda como cuestión, ¿no? De ver las distintas posibilidades, ¿no? Y probablemente lo que hay que reconstruir, y creo que ahí María Tegui acertó con su proyecto, es la noción del intelectual colectivo, que formamos partido, ¿no? El partido y a veces incluso más allá del partido, ¿no? A mí siempre me ha entusiasmado un grupo que es muy poco conocido, pero que ha hecho contribuciones decisivas en la historia de la matemática. En los años 30, un grupo de celebridades matemáticas francesas se formaron un grupo y decidieron comenzar a publicar como grupo. Bourbaki,
Bourbaki. Tenían sus reuniones, sus seminarios, Bourbaki, y muchos creían que había un matemático que se llamaba Bourbaki. Y eran los capos, ¿sabes? Niels, el hermano de esta filósofo, en fin, varios de esos, ¿no? Creo que el proyecto Amauta fue eso. ¿No? Y no es casual que hoy día todavía recorremos con todas las instancias Amauta, pero sí recuerdo algunas revistas, ¿no? El tipo, bueno, el Zorro, ¿no es cierto? Márgenes, Sur, etcétera, ¿no? Como ha sido, probablemente por ahí estaría lo más cercano a lo que se podría hacer hoy. Y la relación con los nuevos medios, ¿no? Pues no, eso es clave, ¿no? Ciertamente ya el papel impreso no parece ser el medio más importante de construcción de la comunidad, sin negar que sigue teniendo un papel, por lo menos para los núcleos, ¿no? En fin, entonces hasta ahí por hoy, ¿no? Creo que es muy rico, muy, además nos ha llevado un poco largo por el hermenéutico, ¿no? Hasta la inteligencia artificial y hasta la propia guerra. Nos toca la próxima reunión conversar sobre el mensaje de Oriente, que son, no sé si 3, son pocas, ¿no? Y también ese mismo. Los temas, perfecto, ya. Entonces, cerramos el ciclo en la próxima sesión con los 2 temas, mensaje de Oriente y semitismo y antisemitismo. Entonces, a ver quién se ofrece, quizás alguien va a preparar uno y el otro. Semitismo, perfecto, ahí te van a responder. Oriente, el mensaje de Oriente, perfecto. Entonces ya, ¿qué fecha nos toca? 6 de septiembre. 6 de septiembre, para no cruzarnos con Santa Rosa, ¿no? Ya. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Está muy buena la reunión.